Ahora veamos finalmente, y ya para cerrar este tema, la regresión de Cox. Les dije que con la regresión de Cox podemos estimar supervivencia a través de hazards y encima podemos modelar, porque una de las características de la regresión es que nos permite controlar el efecto de un montón de variables. Tenemos otra base de datos llamada Stan3. Entonces también podemos aplicarla directamente desde internet. Es una base de datos de pacientes que se hicieron un trasplante de corazón. Revisemos. Ahora acá tenemos más variables, a diferencia de los otros. Aquí sí tenemos una variable identificadora. El año en que entraron al estudio los sujetos, la edad que tiene cada sujeto, si murió o no murió, y cuánto tiempo demoró en morir. Si vemos aquí, es en días. ¿Sí? Un evento como el trasplante cardíaco podría ocasionar o podría estar sujeto a una condición de mortalidad bien corta, ¿no? Entonces los tiempos aquí son cortos en algunos casos. Hay sujetos que mueren a los 50 días, como hay sujetos también que no mueren y hasta los 675 días siguen vivos. Entonces, una vez más, estamos entre una base de datos que tiene un tiempo y un evento, los cuales deben trabajar de manera conjunta. Por lo tanto, yo no podría hacer una regresión lineal con solo el tiempo o una regresión logística con la variable murió. Tendría que hacer una regresión de Cox con estas dos variables. También tenemos el dato de si ha cursado por cirugía y si esa cirugía ha involucrado el trasplante. El tiempo de espera, asumo que también es en días para ser operado. Y este sería el estado post-trasplante, aunque no nos especifica bien qué significa post-tran. Y bueno, estas son las variables que suelen aparecer cuando uno sitúa la base de datos para análisis de supervivencia. Entonces, en realidad, no significan nada. Simplemente son los mismos datos de aquí, solo que Stata les da estos nombres para hacer un análisis más según los parámetros que el mismo software define. Entonces, hagamos, como siempre, que tenemos estas bases, coloquemos la base en un formato para análisis de supervivencia con STC. Ahí está. Tenemos 172 observaciones, 172 sujetos, 138 registros que fueron recolectados de forma múltiple o tal vez en el mismo tiempo. Un tiempo de observación de 3.285 días en total. Vemos un gráfico como para ver cómo ocurre la mortalidad aquí. Vean, los sujetos han sido seguidos aproximadamente hasta el tiempo, hasta los 1.400 días. Vean cómo hay una cascada bastante agresiva de eventos de muerte en los primeros días nada más. Y como siempre todos empiezan en uno porque todos están vivos, pero conforme pasa el tiempo la mayoría muere. La mitad de la población ya murió en un tiempo bastante corto. El 75% de la población ya murió en poco tiempo. El resto de la población que tarda en morir demora un poco más. Y llega un periodo en que si sobreviviste a este punto probablemente ya sobrevivas después. Entonces, los que sobrevivieron a este punto ya siguieron vivos hasta los 1.400 días. Una operación exitosa. Entonces, vamos a hacer la regresión de Cox. ¿Sí? Vemos los resultados primero.
lo que estamos viendo ahorita es la regresión de Cox nos permite modelar el hazard de morir. ¿Sí? Vamos a comparar por si llevó o no cirugía. Estos son todos los cálculos que realiza Stata, como iteraciones para las regresiones, métodos para empates, que es cuando ocurre un mismo evento en un mismo intervalo, más de un evento en un mismo punto del tiempo. El método de Breslow es uno de los métodos utilizados por Stata, hay otros, pero este lo usan de manera estándar. ¿Cuántos sujetos? 34, murieron 30. ¿Cuántos estaban a riesgo? Bueno, el tiempo que sumaban todos los que estaban a riesgo, 3.285. Aquí hay un error. Vamos. Ya está. Ahí está. Sí, hubo un pequeño error. Ahora sí. Porque era una base de 172 sujetos y decía 34. Bien, acá está. Tenemos 172 sujetos, 75 murieron. Y lo que tenemos aquí nos da automáticamente Stata es un hazard ratio. Ahorita solo tenemos una variable, así que, como han visto en otras clases de regresión, este es el hazard de morir en los que llevaron cirugía versus el hazard de morir en quienes no llevaron cirugía. Entonces, cuando tenemos un hazard ratio, un odds ratio, un RR menor a 1, hablamos de un factor protector, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos interpretar esto? Que, pues, y hablemos de hazard como riesgo instantáneo, ¿no? El riesgo de morir en quienes llevaron cirugía es 0.3 veces el riesgo de morir en quienes no llevaron cirugía. Es una interpretación un poco interpretable. Tal vez sea más útil decir, aquellos que fueron, o sea, el riesgo de morir en los que llevaron la cirugía es 70% menos que el riesgo de morir si no llevaran la cirugía. Eso sí da una idea de que hay menor riesgo de morir si lleva cirugía que si no llevara cirugía. Entonces, ¿cuál era la ventaja de la regresión? Bueno, aquí también nos muestra el valor de P, ¿sí? Que es significativo, es decir, que este valor es significativo. Es intervalo de confianza. Las bondades de la regresión era que nos permitía hacer un ajuste por otras variables. Podría ser que la edad pueda afectar esta relación entre morir y llevar cirugía, sí, probablemente. Las personas mayores podrían no tolerar la cirugía y morir más rápido. Y si la cirugía involucraba un trasplante, tal vez había mayor riesgo, entonces yo podría involucrar esas variables dentro de la regresión a ver cuánto afectan a los estimados. Entonces vamos a correr perdón, la variable se llama trans. Hubo un pequeño error, puse al revés. Ya. Entonces aquí está. Entonces, ¿qué pasó? Parece que los hazard ratio han cambiado. Antes el hazard ratio era de 0.3, ahora es de 0.47. Y los resultados no son significativos. Probablemente el hecho de ser una cirugía de trasplante o tener cierta edad pueden afectar en la cirugía. Por lo tanto, considerando edad y condición de trasplante, el riesgo de morir por cirugía es solo 50% menor al riesgo de morir si no lleva cirugía. Sin embargo, este resultado no parece ser significativo. Es decir que si tratamos de generalizar esto a la población, no hay un efecto concluyente.
porque el intervalo de confianza va desde 0.2 hasta 1.13. O sea, podría ser un riesgo, un factor de riesgo, un factor protector la cirugía. No hay, es muy inconcluso. ¿Sí? Ahora, hay que tener cuidado porque toda regresión debe cumplir ciertos supuestos. No podemos hacer una regresión simplemente porque sí. Uno de los supuestos más importantes de una regresión de Cox es que los hazards sean proporcionales en el tiempo. ¿Y esto por qué? Porque les había comentado cuando hablamos de hazard que los hazard pueden ser muy variables. ¿Sí? Podrían variar en el tiempo. Podrían ser altos en algún momento, bajos en otro momento. Y para poder hacer una regresión tenemos que asegurarnos de que estos hazards son proporcionales en el tiempo. Entonces, una de las formas que podemos usar para comprobar esto es haciendo un gráfico de hazard proporcionales. A ver. Entonces aquí podemos ver cómo se comportan los hazard en el tiempo por cada grupo. Si el grupo, en el hazard en las personas que llevaron cirugía, en las que no. Una interpretación bastante gruesa sería pues el decir que si los hazard aquí graficados no se cruzan y son más o menos paralelos, entonces son proporcionales. ¿Sí? Esa podría ser una de las conclusiones que podemos tener a la hora de comprobar este supuesto. Otra forma también de evaluar es, podríamos ver un gráfico de Kaplan y Meier ajustado a la regresión, donde vamos a comparar los valores observados versus los valores predichos. ¿Sí? Si los valores observados y los valores predichos se parecen bastante, entonces también podríamos estar ante una regresión que tiene una buena bondad de ajuste para este análisis. Aquí vemos que cuando se trata de sujetos que no llevaron cirugía, en los gráficos azul y verde, los valores observados y predichos se aproximan bastante, pero en los que llevaron cirugía hay un poco más de discordancia. Es muy necesario que antes de hacer una regresión de Cox se cumplan ciertos supuestos. Vieron supuestos en la regresión logística, vieron supuestos en la regresión lineal múltiple, que también deberían cumplirse aquí. Uno de ellos es linealidad. Por ejemplo, yo indiscriminadamente incluí la variable edad en el modelo de regresión como numérica, pero yo debería asegurarme de que esta variable cumple el supuesto de linealidad. Si no cumple el supuesto de linealidad, pues no sería adecuado meterla sin más ni más. Y la evaluación de linealidad, si la han visto en la clase de regresión múltiple, es bastante sencilla, ¿no? Podemos descargar un comando llamado lincheck y podríamos evaluar la linealidad de la variable edad. Pues en realidad este es solo una introducción a todo lo que es análisis de supervivencia. Esto es para dejarlos en suspenso. Hemos visto bases de datos donde en teoría todos los sujetos han sido seguidos correctamente. Puede ser que haya muchas pérdidas, podrían haber valores perdidos, hay otros métodos para eso. Podría ser que hay algunas variables que, como no cumplen el supuesto para entrar a regresión de Cox, deban ser analizadas por otros métodos, como la regresión de Cox estratificada o la regresión de Cox extendida. Podría ser que ustedes no evalúen solo un evento que ocurre una vez, sino un evento que es recurrente. Y eso también requiere de otro ajuste para Cox. En realidad, la vida real es mucho más compleja. Aquí solo hemos llegado a dar una introducción. Probablemente a futuro podamos hacer más videos al respecto, pero por ahora esto es lo necesario, ¿sí? Lo que van a poder encontrar en los papers, clásicamente es esto. Así que espero que les haya servido.
¿sí? Eh, Aquí terminamos con la clase de análisis de supervivencia. Muchas gracias.